Infectología, que nos acompaña esta tarde en Brújula Internacional para conversar sobre temas de actualidad con la pandemia de COVID-19 que llega al poder en Estados Unidos. Bien, buenas tardes y ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Se ha visto entonces la infección reciente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada. Incluso el fin de semana estuvo recluido en el hospital Walter Reed cuando fue llevado, luego de ser anunciada su infección, incluso el viernes. El domingo se vio que muchos fanáticos estaban a las afueras del hospital en este estado de Estados Unidos donde se encuentra este hospital y salió incluso a saludarlos en una caravana, algo que para muchos ha sido imprudente, pero para otros ha sido elogiado como un respaldo también para lo que significa su campaña en este momento, porque falta menos de un mes para las elecciones en Estados Unidos. Pero es curioso saber cómo ha sido tratado el presidente y cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado a su contagio por coronavirus. Sí, bueno, sí, efectivamente vimos la semana pasada la noticia de que el presidente de Estados Unidos fue positivo en la prueba de COVID-19. Y lo que sabemos es realmente lo que los portavoces de sus médicos dicen. Esa información es incompleta, todavía tenemos piezas de rompecabezas que no tenemos todas las piezas para decir o justificar el tratamiento que está recibiendo. Sin duda, al principio se dijo que se iba a quedar en la casa, que era un caso leve moderado. Después el portavoz dijo que fue trasladado a este hospital militar que se llama Walter Reed. Walter Reed. Sí. Y después, ayer lo vimos paseando, como dijiste tú, en su carro blindado. Y hoy, yo no sé las noticias, pero esta mañana aparentemente existía la posibilidad de que lo pasaran para la casa. Ya tuvieron alta médica, luego de ser recurrido al menos tres días en el hospital. Se ha dicho que ha tomado un cóctel de varios medicamentos, pero usted es el especialista y quisiera que nos explicara cuáles específicamente han sido estos medicamentos o este tratamiento que se le ha aplicado al presidente. Sí, bueno, antes de decirte esto, quiero explicar que el tratamiento para el COVID-19 depende de la severidad del COVID-19. Más o menos tenemos que el 80%, esto lo han dicho muchos expertos, es una presentación leve a moderada y no necesita un tratamiento específico, sino de tratamiento de los síntomas. Ya cuando tú tienes alteraciones como disminución de la presión de oxígeno o alteraciones neumonía por COVID, ya el tratamiento se van incorporando ciertos tratamientos. Y es el caso del presidente Donald Trump, que se empezó un tratamiento estándar, con excepción de un medicamento que ya vamos a conversar, a base de el Remdesivir, que es el tratamiento estándar de oro ahorita para el COVID-19, que ha llegado a Venezuela y lo estamos colocando en la mayoría de los sitios. La dexametasona, que es la indicación de un esteroide, un corticosteroide, es cuando tiene disminución de cierto nivel de la concentración de oxígeno en la sangre. Se ha visto que ponerlo antes más bien es contraproducente, o sea, que aparentemente el presidente Donald Trump sí tuvo esa disminución, aunque el portavoz dijo que no fue constante, sino fue intermitente. Pero no hay duda que si le colocaron el corticosteroide, debe tener una disminución. Y por último, le colocaron ciertos medicamentos que son más bien secundarios, como famotidina, que disminuye el ácido del estómago, pero también hay reportes preliminares que puede ayudar en el COVID. Pero le colocaron un medicamento nuevo que no es estándar de oro en ninguna parte del mundo porque es un tratamiento de investigación, como son los anticuerpos monoclonales. Yo te voy a explicar rápidamente, cuando las personas tienen la infección, hay dos formas de colocar a los anticuerpos que son los que van a luchar contra el virus, que es el antígeno, y neutralizar al virus. Uno es darle los anticuerpos naturales de personas que han tenido la enfermedad y le sacas el suero y se lo colocas a las personas, ¿no? Eso se llama transfusión de suero de personas convalecientes. Pero hay otra posibilidad que está en investigación y, por cierto, muy prometedora. Muchos expertos dicen que esto van a hacer la gran opción antes de que todo el mundo tenga la vacuna, que son los anticuerpos monoclonales, que no son anticuerpos producidos naturalmente por el cuerpo, sino con tecnología artificial. ¿Se ha demostrado su eficacia? No, acuérdate que todo medicamento tiene varias fases. Esto no ha sido aprobado para uso general por la FDA, pero hay unos estudios preliminares que puede funcionar. Entonces, esto se está en forma, lo llaman de personas, o sea que no está aprobado, pero hay grandes esperanzas y decidieron, se ve que los médicos revisaron toda la información que tenían anticuerpos monoclonales y decidieron dárselo al presidente. También él había recomendado en ciertas oportunidades el uso de la hidroxicloroquina. ¿Parece entonces que no ha sido recetado en su caso? Sí, bueno, acuérdate que la hidroxicloroquina ha tenido varias fases. Hubo una fase inclusive que nosotros la utilizábamos, la hidroxicloroquina, y después empezaron a aparecer informes de que la hidroxicloroquina no
modificaba tanto la enfermedad como se pensaba y no modificaba la mortalidad. Y en este momento ya parece que es de conocimiento generalizado que la hidroxicloroquina no es lo efectiva que el presidente decía cuando al principio lo estaba diciendo. Y esa es la razón por qué los médicos decidieron no colocarle la hidroxicloroquina. ¿Es posible curarse rápidamente del COVID-19 como lo han hecho diferentes líderes en el mundo, como lo está demostrando Donald Trump, aunque parezca una contradicción porque dicen que el presidente estuvo grave el día viernes cuando fue llevado al hospital Walter Reed, pero él no quiso alarmar tampoco a sus seguidores y dijo que quería ir al hospital para seguir trabajando desde allá y estar preparado ante cualquier contingencia, pero luego informaron que sí había una gravedad o había una alteración en el organismo del presidente que presentó fiebre y algunos otros síntomas del virus. Bueno, esto es interesante, te lo tengo que responder en dos partes, porque al principio yo empecé hablando que el 80% de los casos se podían tratar en la casa, no necesitaba ir al hospital. Y hay un 20% que se tiene que trasladar al hospital para ponerle oxígeno, para ponerle esta antiinflamatorio que se llama dexametasona, discutir otras drogas como el remdesivir, etcétera, inclusive el anticoagulante. ¿Sabes que hay que colocar anticoagulantes porque esta enfermedad se ha visto que tiene tendencia a fenómenos tromboembólicos, o sea, de coágulo? Entonces, esas personas, no hay duda que Trump ya está en el 20%. Trump no está en el caso leve moderado. Y eso va o da pie a discutir una cosa que es cómo en la Casa Blanca los presidentes han dado la información de lo que tienen. Y esto va desde George Washington, que es el primer presidente. Siempre ha habido cierto secretismo cuando un presidente se enferma, y mucho más en este momento que estamos a poco, un mes o menos Incluso de la elección. Se ha hablado de activar la enmienda 25 en caso de que él no pueda seguir con el gobierno o no pueda continuar incluso haciendo sus apariciones públicas por la campaña presidencial que se avecina o que ya está en curso, pero las elecciones se avecinan el 3 de noviembre. Y también se habla de esa imposibilidad de que él pueda continuar como presidente, pero parece que ha demostrado o está diciendo públicamente que se está mejorando oportunamente. Sí, para terminar la respuesta, fíjate, las personas que se enferman durante 7 días pueden no tener manifestaciones pulmonares de importancia, y es en la fase inflamatoria que llamamos nosotros la fase segunda y tercera semana que empiezan a completar. Con esto te quiero decir que todavía tenemos que esperar unos días, 1 o 2 semanas, a ver si el presidente Trump cómo se va a comportar su inflamación del pulmón, si va a mejorar o, por lo contrario, va a tener un compromiso mayor de lo que tiene ahorita. Estamos conversando esta tarde con el doctor Santiago Bacci, médico infectólogo. Interesante el tema. Tratamos la enfermedad de diferentes líderes en el mundo a causa de la pandemia del COVID-19. El último caso más reciente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido infectado la semana pasada por la pandemia. Al regreso continuamos hablando sobre estos temas, pero también sobre el desarrollo de la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa que ha sido la primera registrada, pero que ha evadido las dos primeras fases de su investigación clínica. Al regreso de la pausa lo conversamos con el doctor Santiago Bacci. Continuamos con más de Brújula Internacional. Estamos conversando la tarde de hoy con el doctor Santiago Bacci, médico infectólogo y miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, conversando sobre un tema particular que ha afectado también al poder. El caso del COVID-19, la pandemia, ha llegado a las más altas esferas del mundo y se dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está recuperando. Ha dicho que no son tan graves sus síntomas y no es tan grave la situación con la pandemia en su organismo, pero también no ha sido el único que ha minimizado el caso de la pandemia y otras enfermedades que han sufrido diferentes líderes, incluso en Estados Unidos. El doctor nos comentaba que existen otros antecedentes que también han derivado en evitar que la gente se alarme y se angustie demasiado por la enfermedad de su mandatario. Claro. Bueno, es interesante, esto le corresponde a los historiadores, pero a lo largo, como te digo, de toda la historia de los presidentes de Estados Unidos después de George Washington, no solo hubo infecciones virales, también hubo cólera, tuberculosis, fiebre amarilla, en el momento durante los presidentes estaban en oficio, ¿no? Y aparte, no solo enfermedades infecciosas, sino tuvo problemas mentales, etcétera. Esto de dar la información a medias o no completamente ha sido muy frecuente durante toda la historia de los presidentes de Estados Unidos. Déjame citarte 2 solo que son interesantes. Te voy a citar el primero, que tuvo una infección viral, pero que no fue coronavirus, sino influenza, que es de la gripe, y fue exactamente Woodrow Wilson en plena gripe española, cuando se contagió gravemente con influenza, y esto casi afecta la firma del Tratado de Versalles, etcétera. Y para el público general lo que decían es que tenía
un resfriado menor de lo que tenía. Realmente, ese es el primer ejemplo. Pero un ejemplo muy, muy curioso, y esto fue en el siglo XIX, un presidente de Estados Unidos que tuvo una tumoración en la boca y se operó en un yate enfrente de las costas de Nueva York, que ni siquiera el vicepresidente de la época lo supo, y después en las noticias salió que lo que hizo fue un tratamiento de una muela, etc. O sea que esto no es fácil, y mucho menos teniendo la elección de presidente cerca, vamos a ver que la información, y sobre todo los médicos se quejan que faltan datos de las imágenes del pulmón, de tomografía y resonancia, para sacar conclusiones si el tratamiento que se le está dando es el más idóneo. Esperaremos entonces los resultados que saldrán y las noticias que saldrán luego de que el presidente pues vaya superando esta crisis, digamos, momentánea, como lo ha demostrado, pero también otras informaciones surgen en el mundo, como es el caso de la búsqueda de un antídoto por el coronavirus. Es lo más urgente y lo que se espera porque el mundo está preocupado por el avance que ha tenido la pandemia, ha comenzado a repuntar en continentes como Europa, está afectando en los últimos días nuevamente a Rusia porque ha registrado 10.000 casos diarios de la enfermedad en la última semana, 10.000 casos diarios y más muertes todavía, lamentablemente. Así como en Europa se han intensificado las restricciones, el caso de París, de Berlín en Alemania y así como España, han vuelto a los confinamientos porque el virus vuelve a atacar. Pero ¿cómo va el avance de una vacuna y un antídoto efectivo para tenerlo pronto y que la gente de alguna manera vuelva a una nueva normalidad, claro, un cambio de vida que de alguna forma va a seguir afectando, pero con al menos el apoyo de la vacuna que va a ayudar a mitigar el virus? Bueno, es interesante. Antes de empezar a hablar con la vacuna, quiero tocar un comentario que tú hiciste, que es el carácter cíclico de porque hay varias olas. Es sencillo entender porque una vez que hay la primera ola y la gente empieza a cuidarse, empieza a hacer confinamiento, uso de máscaras, etcétera, llega un momento, y eso ha pasado en todos los países del mundo, de que disminuyen el uso de tapabocas o baja el cumplimiento, la distancia, etcétera. Está pasando en España, etcétera. Y por supuesto queda gente susceptible, que no tiene inmunidad, entonces viene otra vez una ola de infecciones. Eso puede pasar en cualquier parte, inclusive en Venezuela. Si nosotros vemos que nosotros empiezan a bajar el número de casos, podemos esperar que nosotros puede pasar lo que está viéndose en España, etcétera, que aumente cuando la gente empiece a relajarse, a utilizar menos el tapaboca, socializar, etcétera, podría pasar. Pero tocando el tema de las vacunas, es interesante decir que hay dos, no sé si has oído el término de inmunidad de grupo, que herd immunity. Cuando empezó toda esta pandemia se decía que había dos formas de agarrar la inmunidad de más del 60% de la población. Así es. Uno era con la inmunidad natural, que es dejar que la infección corra en la sociedad libremente. El caso de Suecia intentó eso, que tiene algunas críticas, inclusive Inglaterra, pero después echó hacia atrás. Pero poco a poco se ha venido criticando esta idea de dejar que la inmunidad de grupo sea de forma natural y pasando a la esperanza de las vacunas. Las vacunas actualmente es el esfuerzo más grande, yo creo, que se ha hecho en el mundo científico para lograr una coordinación internacional de manera de sacar vacunas que se... Entonces, es un gran riesgo los estudios que se hacen, pero que pueden ir muy avanzados, pero si hay una falla, puede que todo esté por terminado, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, lo que ha pedido las Naciones Unidas, lo que pide la comunidad internacional que es vacuna, que se cumplan las fases, o sea, hay fases en animales, después hay fase 1, 2 y 3, y poco a poco va subiendo el número de personas que tú vas probando la vacuna hasta llegar a la fase 3, que la Organización Mundial de la Salud para agosto, cuando el presidente Putin dijo que estaba aprobada, no la tenían en lista de las vacunas en fase 3, y eso fue la primer resquemor que hubo. Bueno, ¿cómo van a aprobar una vacuna que no se ha aprobado en decenas de miles? Porque recuerda que la fase 3 tú la pruebas en decenas de miles y la comparas con placebo. Y ahí tú ves que la seguridad, etcétera, y toda vacuna tiene que pasar por ahí. Porque si no funciona, puede más bien alimentar estos movimientos antivacunas que dicen no se vacuna porque tiene efectos secundarios. Entonces, cuando empezaron la fase 3, que estamos empezando la fase 3, cuando Putin dijo que la vacuna estaba aceptada, no se habían publicado ni siquiera la fase 1 y 2 en revistas internacionales reconocidas, que lo hicieron en septiembre en la revista muy reconocida de Lancet, británica. Y todavía hay gente viendo a ver cómo son esos datos, etc. Entonces yo creo que, aparte de la polarización política, yo creo que hay que darle el chance a la vacuna rusa de que haga toda su fase, incluyendo la fase 3,
que las publique, que la Organización Mundial de la Salud vea si son adecuadas todos sus pasos y la comunidad internacional de manera de que se sume a varias vacunas, porque recuerda que uno piensa que va a ser una vacuna que va a triunfar y todo el mundo se va a poner, es imposible, porque son billones de personas que tienes que tener varias vacunas que cubran Y los gobiernos también deben contribuir y cooperar para que, bueno, llegue esta serie de vacunas, como ha llegado en Venezuela el caso de la vacuna rusa, varios millones de dosis o miles de dosis para comenzar también las pruebas, que de eso vamos a estar hablando en la próxima parte, porque se va a empezar a probar en Venezuela la vacuna rusa Sputnik 5, que ha sido lanzada por el presidente Vladimir Putin, la primera que ha sido registrada, pero no ha sido admitida del todo por la OMS, porque admiten que hay cierto incumplimiento de la fase obligatoria para su aprobación. Vamos a ir al corte y al regreso seguimos conversando con el doctor Santiago Bacci, médico infectólogo y miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, esta tarde conversando sobre el desarrollo de un antídoto posible para el COVID-19 en las próximas semanas o en los próximos meses que nos esperan. Ya regresamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciaba el registro de su vacuna Sputnik 5 como una hazaña de Rusia con la medicina, algo que se ha criticado porque la vacuna no ha cumplido las 2 fases obligatorias para su aprobación, incluso por la Organización Mundial de la Salud, que ha sido el ente encargado de manejar la pandemia y también de distribuir la información oficial. Se dice que también ha sido una apuesta política del presidente, porque en 1957 en la antigua Unión Soviética se lanzó el satélite artificial Sputnik 1 y ahora el presidente Putin llama a esta vacuna Sputnik 5. Estamos conversando con el doctor Santiago Bacci, hoy compartiéndonos información importante sobre el avance de las vacunas, pero también el desarrollo de la Sputnik 5, la vacuna rusa, que ha causado polémica en el mundo e incluso en el campo médico. Comentamos que la vacuna no ha cumplido del todo sus parámetros obligatorios que exigen los mecanismos internacionales para poder aprobar una vacuna, asegurar que sea efectiva y también segura para las personas. Ya se está probando en varios países y Venezuela ha sido el primero en América Latina donde ha llegado. Pero hay algo político también en el medio de todo esto. Sí. Usted nos decía, ¿no? Sí, bueno, tenemos que decir que ninguna vacuna de las que está en fase 3, que son ya como de 7 a 10 vacunas, ha cumplido la fase 3 de manera de decir que está aprobada para el uso, porque recuerda que una cosa es construir la vacuna y después empezar a hacerla para muchas personas. Fabricarla. La cantidad de viales, de vidrio que se necesita, de tecnología para hacer millones de vacunas, no la tenía la industria de vacunas hasta el momento. Entonces hay todo un movimiento de inversión en ese aspecto. Pero lo de Sputnik es interesante, aquellos que nos gusta un poco la historia, y eso yo no había nacido cuando el comentario que hiciste del Sputnik, pero revisando para escribir el artículo, encontré que esto fue un satélite que es increíble, era como una pelota de básquet. Así es. Que es el primer satélite que daba varias vueltas a la Tierra, inclusive creo que daba como 15 vueltas al día, y entonces durante 3 o 4 días, entonces hubo una burla en la Guerra Fría en ese momento, de que Rusia había sido, o la Unión Soviética en ese momento, había sido el primer país que conquistaba la guerra espacial porque ponía inclusive eso se llama Sputnik 1, pero entonces otra de las cosas que trajo críticas es que el presidente le coloca Sputnik 5 a la vacuna, haciendo como un momento Sputnik, o tratando de repetir lo que pasó en los años 50. Que para ellos representaba de alguna forma un logro de la Unión Soviética frente a Estados Unidos, el país con que estaba en disputa o guerra fría en ese momento, claro, un conflicto político. Claro, claro. Bueno, pero hay 2 características. A algunos les parece que no era el momento de estar recordando o decir, porque en ese momento la Unión Soviética pensó que era una humillación para su contrario, que era Estados Unidos, que ellos tenían el primer satélite, etc. Pero por otra parte, tú lo dijiste, ellos aprobaron una vacuna sin tener todas las fases, que le faltaba la fase 3, que esa fue la mayor crítica de la OMS. Dijo, bueno, un momentico, usted puede hacer todas sus pruebas, pero vamos a aprobarla cuando ya termine todas las pruebas. Tú dijiste una cosa importantísima, que no es tener vacuna, es tener una vacuna que sea lo suficientemente efectiva y segura para ser administrada en forma masiva. ¿Okay? Eso es interesante y el Sputnik en ruso se llamaba compañero de viaje. Es compañero de viaje. Sí. Pero ninguno de los dos habíamos nacido en esa época de la Guerra Fría. Interesante entonces, porque la vacuna rusa, precisamente de la que estamos hablando, ha llegado a Venezuela en días pasados. ¿Cómo se prevé que sea el proceso o el mecanismo para probar esta vacuna que se ha dicho que va a ser experimentada en 2.000 pacientes voluntarios? Claro.
Bueno, por supuesto la llegada de la vacuna también se tiñó de un aspecto político. Político también. Decir que era el primer país de Latinoamérica y realmente no es de extrañar que las vacunas rusa, China, Oxford, Seneca vayan a países donde hay infección activa y prueben su vacuna en otros países. Por ejemplo, en Brasil se está probando la vacuna Oxford Seneca, en varios países de África, en el Medio Oriente, etcétera, en la India. O sea que las vacunas se pueden probar en otros países fuera de los países donde se hace la vacuna, ¿no? Según medios de prensa vinieron 2.000 dosis, que 2.000 dosis y 2.000, me imagino que 2.000 placebo también. Y lo que se pide la OMS es que el proceso de aplicación sea correcto en el sentido de que las personas que vacunen sean representativas, ¿okay? Y que no haya una discreción en vacunar a ciertas personas, y también respetar el placebo, que es una cosa. O sea, en otras palabras, la OMS pide que todas las vacunas, independientemente del sitio geopolítico que llegan, cumplan más o menos con todos los pasos de manera de poder ser evaluadas en una forma científica y menos política. Pero en el caso de la vacuna rusa, el presidente de este país ha dicho que la ha aplicado en sus familiares, en sus hijos, también como lo hizo un funcionario estadounidense, un médico estadounidense cuando se le aplicó a varios de su núcleo familiar. En el caso era la vacuna de la poliomielitis para la época. Dicen entonces que no hay mayor riesgo con esta vacuna. Sí. ¿Cuál es el estudio que se ha hecho? La vacuna poliomielitis, eso lo puse yo en el artículo. También usted lo reseñó. Se lo reseñó. puso a un hijo como para decir, mira, yo confío tanto en esta vacuna, y es verdad, si uno se la coloca a un hijo, que es lo que más quiere uno en la vida, Putin también dijo lo mismo. Putin cuando dijo en agosto, dijo, se la he colocado a una de mis 2 hijas, haciendo ver que confiaba en la vacuna. Y creo que también el presidente venezolano dijo que el hijo... Serían los primeros voluntarios en hacerse... Sí, que el hijo estaría en lo que se pone la vacuna, ¿ok? Pero en estos tiempos de polarización es muy difícil separar lo que es la discusión política y el mundo científico. Y te repito, la OMS también pide que se separe lo que es la investigación científica de la diatriba política, de manera de que estas vacunas pueden ser probadas en diferentes países sin problema, pero que sigan todas las normas igual que todas las otras, que la Oxford Seneca, la de Moderna, que es la americana, y hay muchas otras. Acuérdate que hay en tercera fase de 7 a 10, pero detrás hay 100 y pico de vacunas que pueden ir saliendo, no con la rapidez de estas nuevas, y que pueden ser igual de efectivas. Igual de efectivas y además alternativas para otras opciones para los gobiernos del mundo. También se ha dicho que, bueno, el presidente de Estados Unidos, que hablábamos en la parte anterior del programa sobre su enfermedad, ha prometido como punta de lanza para su campaña electoral una posible vacuna rápida pronto, en el próximo mes de noviembre o este mes de octubre. El caso de la vacuna de Moderna, que es el laboratorio estadounidense que ha desarrollado la vacuna que está en fase 3 de su experimento. ¿Esto sería posible y sería un beneficio también para la región en general, para América y América Latina? Sí, bueno, eso es un ejemplo de cuando tú separas un poco el avance científico y la parte política. Hay una presión lógica para que el triunfo de una vacuna ayude a la elección, ¿no? Pero él se confrontó con el doctor Redfield, que es el jefe del Centro de Control de Infecciones, porque este especialista dijo que le parecía muy difícil, que más bien para principios del año que viene tendrían la vacuna, ¿no? Entonces... Anthony Fauci también ha dicho que para el próximo año es que podrían tener la vacuna que se produce en Estados Unidos. Sí. Acuérdate, esas vacunas que se producen en Estados Unidos también van a ser distribuidas en forma de interés geopolítico. Puede ser que lleguen a ciertos países que no tienen, pero no con la rapidez. Y una cosa que yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, si hay una vacuna a principio, el primer semestre del año que viene, eso se empieza a colocar y se empieza a producir, pero eso no va a diseminarse en millones de dosis en todos los países del mundo. Entonces, probablemente se estima que esto va a ser poco a poco en un periodo de 2-3 años, de manera que en 2-3 años se vaya vacunando ese porcentaje que queremos, que es por encima del 50%. Ellos dicen que si la vacuna tiene un 50% de efectividad, eso sería el tope que ellos buscarían. Recuerda que inclusive la vacuna de la influenza no tiene 100% de efectividad, tiene alrededor de un 50-60% de efectividad y se le coloca a todo el mundo. O sea que la vacuna no tiene que tener un 100% de efectividad, sino un porcentaje importante que ayude a la inmunidad natural a disminuir esta pandemia. Y precisamente la Organización Mundial de la Salud parece estar trabajando en el desarrollo de una alianza global de vacunas, donde los gobiernos contribuyan, países ricos, pero sobre todo donde se beneficien a las poblaciones más pobres del mundo, que también han sido gravemente afectadas por la pandemia de coronavirus, sobre todo las poblaciones latinoamericanas. Claro. El caso de Brasil, donde hay un buen porcentaje de pobreza en el mundo, desigualdad, porque ha afectado también el plano económico, social, claro.
un poco también la visión espiritual que tenemos sobre la fe y sobre el mundo, sobre la vida. En este momento, para finalizar, ¿cuál sería el mensaje para la población en cuanto a los avances del virus? Una esperanza de pronto sobre el desarrollo de una vacuna y el próximo lanzamiento que pueda existir en el mundo de alguno de estos países. No hay duda que yo siempre digo que vamos a tener vacuna. La pregunta es cuándo vamos a tener vacuna y cuándo geográficamente vamos a tener vacuna. No se puede saber, acuérdate que hay varios países sacando vacunas, que probablemente sean varias vacunas, entonces tal vez cada país tendrá una mezcla de vacunas, o sea, a uno se ponen un lote que le llegó de cierta vacuna, el otro, etcétera, pero sin duda hay una esperanza de que para por lo menos mediados del año que viene, como dice el doctor Fauci, empiece a colocarse en un buen número de la población de manera de que los números vayan bajando. Y una cosa para terminar muy importante que dicen los expertos y dice la OMS, mientras tú no tengas equidad en la distribución de la vacuna, no vas a resolver todo porque la gran conexión que hay en el mundo, ya sea el mundo de tercer mundo o primer mundo, te dice que tú tienes que tener tratar la infección en todas las partes del mundo, no solo en el sitio con más dinero, porque puede ser que siga recirculando el virus que venga de esas regiones que no son vacunadas en número importante. Muchísimas gracias al doctor Santiago Bacci, médico infectólogo, también miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, hoy brindándonos un contraste sobre el panorama internacional con respecto a las enfermedades de los presidentes latinoamericanos, americanos y también líderes del mundo que se han infectado y han sido de alguna manera afectados por la pandemia del COVID-19, aunque han minimizado el riesgo de la pandemia en sus propios países. También hablando un poco sobre el desarrollo de la vacuna Sputnik 5 lanzada por Rusia y su desarrollo en Venezuela. Ha sido agradable conversar con usted esta tarde para orientar a la población sobre estos temas tan importantes y que preocupan en este momento a todo el mundo. Gracias por la oportunidad. De esta manera hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta con muchísimo más de Brújula Internacional en la parte final.